Muy buenos días, soy Alejandra Quesada, gerente de comunicación de AmCham México, y les doy la bienvenida a la primera sesión virtual de nuestro Círculo de Comunicación, que es un espacio en el que expertos de marketing y relaciones públicas intercambiamos perspectivas sobre nuevas tendencias y retos en el campo de la comunicación. El COVID, dependiendo de su contexto y de su giro, está impactando diferente a cada empresa. Lo que es un hecho es que está impactando y cambiando nuestra forma de trabajar, de vivir y de convivir, por lo que es importante que las empresas tengan una estrategia de comunicación que resuene no solamente en sus clientes, en sus consumidores, también en sus colaboradores, y esto va más allá de una responsabilidad del área de comunicación. Es una responsabilidad conjunta de todo el C-Suite para responder de forma efectiva ante esta emergencia e incluso transformarla en una oportunidad. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Mauricio Gutiérrez. Él es director general de Jeffrey Group México. Mau, no sé si quieres empezar a empezar a proyectar. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, Ale. Muchas gracias por la invitación, por la introducción. Si te parece, además, quisiera con tu ayuda confirmar que toda la parte técnica funciona. Voy a intentar en este momento compartir mi pantalla. No sé si ya... Sí. Perfecto. Quería darte pues una introducción como se debe en el siguiente slide. Jeffrey Group es una agencia de comunicación de origen americano. Mauricio tiene 18 años de experiencia en consultoría de comunicación, gestión de reputación y crisis, dando asesoría a empresas multinacionales tanto en España como en América Latina. Mau, te damos la bienvenida. A todos los demás que nos están siguiendo, les pido que nos hagan llegar sus preguntas por escrito, las vamos a responder al final, y si no nos da oportunidad por el tiempo de responder todas las preguntas, veremos la forma de continuar esta conversación. Muchas gracias y bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Ale. Nuevamente, en cualquier caso, lo que les propongo es, como decía Alejandra, al final vamos a revisar todas las preguntas, pero las iremos viendo conforme va pasando la sesión, y si vemos algo que capture nuestra atención o que sea bueno en ese momento, aunque suponga un paréntesis dentro de la conversación, porque sume a lo que estemos comentando, si les parece, lo que haremos será ir saltando algunas preguntas. Bueno, lo primero, ya lo dije hace un momento, pero nuevamente agradecerle a American Chamber y a Ale la bienvenida, la invitación. La idea no es otra más que poder ayudar en este momento, ¿no? La realidad es que, como lo comentamos en algún momento en la convocatoria, nosotros desde Jeffrey Group entendemos que parte de la clave de éxito de la comunicación en una situación o en un entorno como en el que estamos actualmente tiene que ver con la solidaridad. Y desde ese momento nosotros comenzamos a idear o a pensar cómo podíamos ayudar, y entendimos que desde el corazón de nuestra actividad, pues lo más fácil era ayudar compartiendo información que permitiera una toma de decisiones correcta, y por otro lado, también compartir experiencias y conocimiento. Así es como nos sumamos a esta iniciativa. Así que vamos a hablar sobre cómo gestionar la comunicación en un entorno complicado, diferente, raro, déjenme decirlo, raro, como el que estamos viviendo por el tema de COVID-19. Y básicamente lo que haremos será hacer un repaso sobre el entorno actual. Me van a permitir abordarlo desde una perspectiva que nos encanta, que a mí en lo personal me apasiona, me gusta mucho, que es la gestión de reputación. Así que hablaremos de entorno, hablaremos de reputación, hablaremos de una serie de recomendaciones sobre cómo gestionar la comunicación. Y por último, quisiera cerrar con una serie de recomendaciones que tienen que ver con comunicación de crisis, ¿no? Porque finalmente estamos en un contexto donde se podría catalogar de crisis desde el punto de vista de que las compañías están viendo cómo peligra la sustentabilidad de su negocio. Así que, bueno, sin más, me gustaría plantear algunas cosas como parte del contexto. Algunas de ellas son obvias, otras no son tanto, pero creo que vale la pena, independientemente de si lo son o no, repasarlo. Lo primero es, estamos en un contexto donde hay una sobresaturación de información, y yo creo que todos y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, desde nuestro rol, lo estamos viviendo.
creo que una de las características de la saturación de información que estamos teniendo es que, y a mí me pasa, muchas veces la información parece, no sé si la palabra es real, pero sí parece que tiene la razón, las hipótesis y lo que nos están compartiendo, pero al mismo tiempo se contradicen, ¿no? Entre unas fuentes y otras, o existen ciertas contradicciones entre las propias hipótesis, pero lo que es una realidad es que hoy vivimos en un contexto completamente diferente, en el cual todos y cada uno de nuestros stakeholders están hiperconectados y están conectados entre sí, y hay un nivel de influencia entre cada uno de ellos. Y el sexto punto que voy a tocar en esta diapositiva tiene mucho que ver con este tema de la saturación de información, que tiene que ver con los sesgos cognitivos, pero bueno, ese sería el primer punto. El siguiente es que existe una pérdida de confianza, lo vamos a ir viendo poco a poco, paulatinamente. Todos y cada uno de los actores y de los stakeholders que intervienen van a ver cómo se van a producir ciertas alteraciones en términos de confianza. Cuando hablo de confianza, evidentemente hablo desde la confianza ciudadana, que es en este caso los principales afectados, y eso es algo que podemos ver nosotros como empresas o como profesionales dentro de las organizaciones, lo podemos ver como una grandísima oportunidad, sobre todo desde nuestro apartado de comunicación, el cómo poder gestionar la confianza a través de sacar partido y seguir nutriendo los vínculos con nuestros grupos de interés. El siguiente punto sería el tema de ciberseguridad o ciberriesgos. Yo en este momento no conozco a nadie que no esté ejerciendo sus funciones o esté trabajando desde casa. Me parece que todos lo estamos haciendo bien por recomendaciones, siguiendo las recomendaciones del gobierno y también por las propias instrucciones y medidas de nuestras compañías, pero eso probablemente estamos preparados para hacerlo en un esquema temporal, ¿no? Pero contamos con la tecnología para hacerlo, pero también es cierto que nos exponemos a ese riesgo, ¿no? A la pérdida de la información o al hackeo. Nosotros ya hemos empezado a ser testigos con algunos de los clientes para los que trabajamos de este riesgo y de las cosas que están sucediendo, al igual con la gente con la que tenemos, las personas con las que tenemos contacto en el mercado mexicano. El siguiente sería el riesgo de salud a todos los niveles. Me parece que nosotros hoy estamos en una situación completamente distinta a la de otros países, pero estamos viendo cómo la curva de incidencia sigue aumentando y estamos en un contexto sanitario en donde el riesgo va a existir a todos los niveles. No es que vaya a afectar solamente a una parte de la población, lo cual nos tiene que poner alertas, sobre todo en este esquema de gestión de crisis que vamos a comentar más adelante. El quinto punto sería un impacto financiero. Creo que como consecuencia natural de lo que está sucediendo, hay algunos negocios que se están contrayendo. ¿Por qué? Porque la demanda se contrae, evidentemente, y eso lo que va a impactar directamente es en las finanzas de las compañías y al mismo tiempo en las finanzas de las personas. Y eso es algo que vamos a ir viendo paulatinamente cómo va escalando. Y por último, les comentaba que está muy asociado con el primer punto de saturación de información. Estamos en un contexto en donde existen sesgos cognitivos. Existen muchas teorías acerca de esto. Ustedes saben que esto está relacionado con la conducta de los individuos, pero siguiendo solamente una de ellas, ante esta saturación de información que estamos viviendo, hay algo que no podemos pasar por alto como comunicadores o como líderes dentro de las organizaciones, y es la situación emocional de las personas. Ahorita voy a hablar un poquito más de ello, pero básicamente un sesgo cognitivo se produce cuando las personas deciden tomar un atajo ante el bombardeo de información. Y normalmente le terminan creyendo a la persona más cercana y terminan cambiando de opinión 2 o 3 veces durante el día, y seguramente algunos de ustedes ya lo han estado experimentando, en cuanto a comienzan a creer una de las hipótesis o empiezan a seguir cierta información, pero desde el momento en el que empezamos a tener contacto con otras personas que tienen mayor autoridad sobre nosotros, esa opinión empieza a cambiar a partir de las propias hipótesis y experiencias que esas personas están teniendo. Entonces, esto genera un mar de emociones, una mezcla de emociones, y al mismo tiempo genera muchísima más incertidumbre porque la opinión está cambiando en todo momento. Hablando del tema de las emociones, quise tocar este punto porque es algo que no podemos pasar por alto. No solamente debemos considerar para la toma de decisiones
indicadores financieros, ¿no? O indicadores de gestión, incluso cuáles son todas aquellas cosas que están sucediendo alrededor de la normativa, sino por otro lado está el tema de las emociones con los equipos de trabajo, con las personas. Y esto todavía se complica mucho más porque no estamos en el espacio natural que es el estar en nuestra oficina y estar en contacto personal con cada una de estas personas, que igual es mucho más fácil. Pero yo les pediría que pusieran muchísima atención cuando tomen decisiones y sobre todo decidan cómo y cuándo comunicar, en qué momento emocional está bien el equipo o bien el grupo de interés al que quieren en este momento o con el que quieren conversar o comunicar. Yo les traje esta diapositiva, la verdad es que me pareció muy interesante. Tiene que ver con el mercado español y es un estudio que corrió en aquel mercado Ipsos, en el cual identificó que hay 7 etapas emocionales durante la crisis, ¿no? La crisis que están viviendo, en cuanto a las emociones de las personas. Las primeras 2 me parece que nosotros, España va mucho más avanzada en esto, por supuesto, pero las primeras 2 me parece que nosotros ya las hemos cubierto. Se trata de la incredulidad y de la preparación. En el caso de la incredulidad, pues las personas básicamente lo que hacen es sentir confusión y miedo, y la información que están recibiendo es muy imprecisa, con lo cual es muy vaga y evidentemente estás todavía en un estado completamente de desinformación. La segunda es la preparación, es decir, esto lo vimos aproximadamente hace 2 semanas, que tiene mucho que ver con la rumorología, y es yo como individuo empiezo a cambiar todos y cada uno de mis planes y almacenar suministros ante la posible escasez, ¿no? Empiezo a sobrereaccionar. Señalé los próximos 2 en azul porque me parece, digo, independientemente de las interpretaciones que tenga cada uno de nosotros, pero me parece que como mercado y como individuos y ciudadanos estamos en este momento en un punto intermedio entre estas 2. La tercera tiene que ver con el ajuste y la cuarta con aclimatación. Es decir, en cuanto a ajuste, voy adaptándome día a día a las restricciones que van surgiendo. En el caso del mercado mexicano, las restricciones en términos regulatorios no han sido tan estrictas y ni se han llevado tan lejos como en otros mercados. Pero bueno, finalmente son restricciones traducidas en recomendaciones, pero van surgiendo y a partir de ahí voy tratando de elaborar rutinas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo hacía anteriormente. Y por otro lado está la aclimatación, es decir, a partir de esa definición de rutinas, empiezo a establecerlas y enfrento un reto diario, que en este caso es el reto del encierro, ¿no? Algunos lo llevan mejor que otros, ¿no? Pero el encierro supone aburrimiento, supone ansiedad y en algunos casos pues un contacto familiar forzado, porque no nos permite desplegar la rutina tal como nosotros estamos habituados a llevarlo a cabo, ¿no? La quinta, sexta y séptima tiene que ver con la resistencia, el alivio y el temor. Yo les pediría que pusieran mucha atención en el contexto en el que actualmente estamos, ¿no? De ajuste y aclimatación a la hora de tomar decisiones. Pero por otro lado, en función de los escenarios que vayan pensando y de las estrategias de comunicación que vayan pensando, pongan mucha atención en las etapas siguientes, porque estamos hablando de que la tensión va a aumentar por la falta de movimiento y por el encierro. Las personas empiezan a experimentar ansiedad. Yo incluso les recomendaría que empezaran a evaluar ciertas actividades, aunque fuera en línea, que les permitiera a las personas gestionar mucho mejor todas estas emociones dentro de su casa. Si bien la sexta etapa, de acuerdo a este estudio, es cuando se empieza a producir un alivio, porque empezamos a ver que el final está a la vista, finalmente viene el temor. Y el temor tiene que ver con las nuevas preocupaciones que surgen ante la inseguridad laboral y financiera, y es que me empiezo a cuestionar si mi trabajo corre peligro y eso cómo va a impactar mis finanzas personales. Ahora bien, no solamente tiene que ver la emoción de las personas, sino también yo los invitaría a que se formula la pregunta en qué situación está mi negocio. Nosotros dentro de la firma hemos identificado 3 estados, ¿no? El primero es negocios que están en absoluta contingencia, ¿no? En este momento me refiero a industrias, negocios que están prácticamente deteriorados por el contexto y se me viene a la cabeza uno de ellos que es obvio, y es el sector turístico. Está parado absolutamente todo por una necesidad y es la de estar en casa, ¿no? El otro tiene que ver con industrias de oportunidad. Nosotros dentro de la compañía trabajamos mucho con esta industria y una de ellas es la de tecnología, y es que hoy
justo la obligatoriedad de estar en casa o el cambio de esquema, ¿no?, de trabajo, lo que le permite a las compañías es justo aconsejar y participar en cuanto a colaborar y ayudar a las personas a entender cómo aprovechar mejor la tecnología para seguir realizando nuestro trabajo y seguir alcanzando nuestros objetivos de manera normal, ¿no?, aunque estemos dentro de casa. Y por otro lado, recuerden el tema de la ciberseguridad. Y luego están los sectores críticos, que son aquellos que evidentemente en una emergencia sanitaria como la que ya estamos, ¿no?, que fue declarada hace unos días por el gobierno, pues evidentemente se necesita de ellos. Básicamente estoy hablando de servicios hospitalarios, toda la parte de alimentación, bebidas, por supuesto, y por otro lado todo lo que son servicios hospitalarios. Son 4 sectores que se me vienen a la cabeza, con lo cual también la mezcla o la combinación de en qué etapa emocional están las personas y los grupos de interés, y por otro lado, cuál es mi estado y situación como negocio, me van a permitir diseñar una estrategia de comunicación mucho más puntual y enfocada. Ahora, también como parte del contexto, yo he estado siguiendo estudios y algunos casos que se están produciendo en los países. En México no he encontrado nada que me señale, que me dé porcentajes ni que me dé números, pero estas lo quiero compartir, que son mis sensaciones, ¿no? ¿Qué pasa a la hora de tomar en cuenta la propagación de la información? ¿Qué medios utilizar? De entrada, una de las reflexiones a las que yo llego es que los medios tradicionales hoy, ¿no?, están delante de una oportunidad de oro, y con eso me refiero a reafirmarse y a replantearse el papel que tienen de cara a la sociedad como aquellos agentes que facilitan la información, que permite, evidentemente, que es fiable, es fiel, ¿no?, es transparente, es objetiva, es clara, concisa, ¿no?, pero que permiten una toma de decisiones acertada. Creo también, mi sensación es que las redes sociales en este caso, en este contexto, están sufriendo una pérdida de credibilidad absoluta, ¿no? La televisión y la radio se están consolidando como una fuente de información mucho más confiable. La televisión, en el caso puntual de la televisión, está de alguna manera resurgiendo ante la necesidad de que la comunicación sea masiva, y por otro lado porque estamos poniendo mucha atención a los formatos que está utilizando el gobierno para poder compartir la información epidemiológica y sobre las medidas que se están tomando. Y por último, creo que esto ya forma un poco parte del contexto, pero los medios impresos no terminan de ocupar un papel determinante ante el consumo de información instantánea. Es más, el formato de la conferencia de prensa de las 7 de la tarde, pues a lo que orilla es a los medios impresos a salir ya un poco rezagados al día siguiente con la información, cuando ya se consumió todos y cada uno de los datos, ¿no? Entonces, yo espero que estas reflexiones también les permitan a ustedes tomar algunas decisiones. No nos libramos, evidentemente, de las fake news. En este caso, creo que también es parte del detrimento que están sufriendo las redes sociales en los últimos días. Aquí les traje un dato para que nos hagamos una idea del contexto en el que estamos navegando. Básicamente, 7 de cada 10 mexicanos considera que puede distinguir que las noticias reales son falsas, ¿no? Pero aún así, más de un 50% ha sido víctima de un engaño, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este es un problema habitual al que nos enfrentamos todo el día sin importar el contexto, pero que hace todavía mucho más acuciante la situación. Ahora bien, me gustaría empezar como a saltar hacia otro tipo de hipótesis y sobre otro tipo de reflexiones. Y la primera pregunta que a mí me surge, que me parecía que era útil de cara a esta sesión es, ¿qué está esperando la sociedad de las empresas? Yo de entrada, a nivel personal, creo que en una situación como la que estamos, las empresas están delante de una prueba de fuego en cuanto a propósito de compañía. Yo creo que llevamos tiempo escuchando, esto ya ha dejado de ser una tendencia, es más bien una exigencia para todas las compañías. Con esto me refiero al tema de su propósito. Con propósito no me refiero a este tema de greenwashing, ¿no? Yo, como siempre digo, una parte es la obligación y otra cosa es la convicción. La obligación es todas las empresas, independientemente del giro de actividad, estamos obligados a cumplir con la normativa de ser buenas personas, buenos ciudadanos corporativos, pero además de eso está la convicción, y es la convicción de querer ayudar y la convicción de poder, por lo menos, tratar de entender cuáles son aquellos problemas que están deteriorando, que afectan a los territorios, a las comunidades donde yo estoy operando, y por lo menos tratar de ayudar a resolverlos. En el contexto
un poco lo que hice, me di a la tarea de aprovechar toda la semana para, en cada una de las conversaciones en las que participo, tratar de sacar algunas conclusiones de qué esperan los ciudadanos de las empresas, y desde un punto de vista empresarial saqué estas 4 conclusiones, ¿no? Lo primero es que presten ayuda a la sociedad, a sus empleados. Creo que hoy no solamente es una demanda de la autoridad, me refiero al gobierno, sino por otro lado, la sociedad está prestando muchísima atención en esto por el contexto económico de nuestro país. Por otro lado, sí la expectativa está en que colaboren en la parte de mitigar la crisis. Como tercera conclusión sería que faciliten información que permita tomar decisiones. Yo lo he visto a lo largo de las últimas 2 semanas. Creo que una de las decisiones correctas, importantes que ha tomado algunas de las empresas con las que tenemos contacto es justo tratar de identificar cómo sumarse a esta parte que tiene que ver con información para la población en cuanto a campañas masivas o bien materiales o herramientas. Y por último, yo sé que esto cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero creo que los ciudadanos lo que están esperando es que las empresas no aprovechen el contexto actual única y exclusivamente para tratar de ganar más dinero. Es decir, estamos delante de una comunicación que debe ser mucho más humana, mucho más humana en el sentido de que las empresas en este momento deben evitar una trampa, ¿no? Y al mismo tiempo un riesgo, y es evitar mostrarse como agentes oportunistas. Creo que uno de los retos más grandes que hay dentro de las organizaciones hoy es estar 100% seguros antes de actuar y de comunicar que lo que queremos es ayudar y no queremos sacar partido comercial de la situación. ¿Y esto por qué? Porque finalmente el mundo no solamente ha cambiado, está cambiando y seguirá cambiando durante las próximas semanas. Creo que estamos asistiendo a un contexto desde el punto de vista empresarial en el que las cosas están cambiando de un día para otro. Hay mayor activismo, mayor escrutinio, hay incremento en la regulación. Creo que seguramente algunos de ustedes tendrán actividad en algunas compañías que están sufriendo cambios en su marco regulatorio. Nada se detiene, ¿no? El COVID-19 no está deteniendo la entrada de nuevas normativas, todo sigue adelante, y con lo cual pues, seguimos bajo supervisión y vigilancia, existe vigilancia empresarial, y estamos en este momento en una situación en donde existe una distancia sensible entre los intereses de las empresas, de los gobiernos y la sociedad. Así que, si la pregunta fuera cómo deben las empresas responder, ¿no?, a este llamado, bueno, deben de responder con compromisos, pero como comentaba hace un momento, no siendo oportunistas, ¿no? De hecho, hay algunas compañías que están viendo esto como una oportunidad para defender su ciudadanía corporativa. Un ejemplo de ello es Amazon. Amazon tomó la decisión hace, si no me equivoco, un par de semanas de expulsar a todas las compañías que participaban dentro de su marketplace, que estaban incrementando los precios de los productos que son en este momento críticos y esenciales. Decidió expulsarlos de su plataforma. Creo que otra de las cosas que se le exige a las empresas es ser empáticos, es alinearnos con la causa, es ser muy emocionales, estar muy pendiente de las personas, sobre todo de los colaboradores, ser solidarios. En este momento yo les diría que cualquier cosa suma, ¿no? Pero sobre todo, si todo eso nos permite seguir siendo auténticos. Con autenticidad a lo que me refiero es que no importa si lo que estamos pensando es hacer un donativo o ayudar de alguna manera diferente, pero lo que mayor impacto tiene es que nosotros podamos seguir siendo solidarios, pero desde nuestro propósito y desde nuestra causa. Es decir, que todo aquello que pensemos y hagamos tenga un impacto en el corazón de la actividad de la empresa, o bien que podamos poner las capacidades de la empresa al servicio de la sociedad. Eso significa también actuar. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero esto podrá sonar un poco trillado, pero básicamente se trata de no quedarnos de brazos cruzados, se trata de tomar decisiones rápidas y de actuar con todos y cada uno de los stakeholders de la compañía, empezando por los colaboradores, y en el último lugar está ser oportuno, ¿no? Es encontrar el momento perfecto, ideal, ¿no?, en función de la situación por la que está pasando mi negocio y cuáles son todas esas emociones, esos sesgos cognitivos que se están produciendo para poder actuar y comunicar.
A partir de ahí, les comentaba hace un momento que yo quise traer una serie de ingredientes a esta presentación que nos gusta mucho dentro de la compañía y personalmente siento atracción, pasión por estos temas, ¿no? Pero básicamente cuando un contexto cambia, ¿no? Como es el actual, creo que es cuando hay que prestar mucho más atención a la parte de proteger los activos intangibles de la compañía y en este caso hay dos muy importantes. Por un lado son los vínculos, con eso me refiero a los vínculos con el exterior, todas y cada una de las relaciones que ha construido las empresas en los últimos años, ¿no? Que llevan mucho tiempo construir. Y por último, poner mucha atención en nuestra reputación, ¿no? Y cuando digo gestionar nuestra reputación, no significa que estemos en un problema, significa básicamente que debemos de ver todo como una oportunidad para poder seguir sumando en ratios. Quise traerles también un ejemplo, me parece que esto en algún momento lo vamos a tener aquí en México, tengo que confirmarlo y se los podría confirmar también a ustedes a través de American Chamber, pero estos son los datos de un estudio de Reputation Institute en España, en donde básicamente lo que se ha hecho es un diagnóstico de los niveles de notabilidad de los diferentes stakeholders que están involucrados en la crisis sanitaria en aquel país, ¿no? Y básicamente, pues, como es natural, existen pérdidas, existen ganancias, ¿no? En este caso, la credibilidad, la confianza, la admiración, el respeto, la estima, ¿no? Que son intangibles que construyen las bases y los fundamentos de la reputación. En este caso, la del gobierno español ha tenido una caída de 23%, al igual que las de las pymes, por las decisiones que están tomando básicamente en cuanto a lanzar expedientes de regulación de empleo temporal, ¿no? Y algunas decisiones que están tomando financieras. En cambio, las grandes compañías españolas se están sumando a través de diversas causas a poder ayudar y colaborar a resolver la situación, lo que ha hecho o les ha permitido que suban en 10% su valoración. Los medios de comunicación españoles también están mucho mayor valorados por el papel tan crítico que están ejerciendo para poder informar y facilitar, insisto, información y contenido que permita una correcta toma de decisiones. Y luego hay dos cosas que seguramente no les van a sorprender, que yo estoy convencido, y de hecho forma parte de uno de los puntos finales de mi presentación, estoy convencido que va a suceder aquí en México también, y existen una serie de grupos de interés que están siendo los más valorados y cuyo ratio reputacional está subiendo sorprendentemente, ¿no? En primer lugar está el ejército, en segundo lugar están todos los profesionales de salud y por último están las fuerzas de seguridad, ¿no? Es probable que el contexto operativo en nuestro país sea completamente distinto, pero seguramente vamos a ver algunas tendencias, ¿no? Cambios en las próximas semanas. Y por último está surgiendo un nuevo stakeholder, que es la sociedad civil. Como tal, son los ciudadanos que ayudan a los ciudadanos, bien a través de apoyos económicos, bien a través de prestar diferentes servicios, ¿no? Incluso virtuales, o incluso desde una cosa como muy intangible, que es como dar ánimo, ¿no? Y acudir al sentimiento patriótico y de lealtad hacia el país. En este caso, también están subiendo un 17%. Ahora, entrando un poquito más en la parte técnica, nosotros dentro de la compañía entendemos que cualquier estrategia de comunicación, ¿no? O cualquier programa de gestión de reputación tiene que construirse sobre diferentes elementos críticos y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con dimensiones y atributos que soportan el relato y las actuaciones de las compañías, ¿no? Lo que están viendo es las 6 dimensiones sobre las cuales se construye el modelo de gestión de reputación de nuestra compañía y lo que verán también a continuación son todos y cada uno de los atributos que están asociados a este modelo. Como parte de una planificación estratégica a largo plazo, estoy hablando de 3 a 5 años, lo que debemos hacer básicamente es elegir cuáles son las dimensiones y los atributos con los que queremos competir en el mercado donde nosotros justo operamos, ¿no? En el que ofrecemos productos y servicios. Yo les diría que en términos generales todo cambia en función, depende mucho, ¿no? De la regulación que existe en el sector, depende de la dimensión de la compañía, depende de muchas cosas, pero en general yo les podría decir que las dimensiones o los atributos que tienen mayor peso
en una situación normal, ¿no? Natural de mercado, pues básicamente es la financiera, porque responde a las expectativas del stakeholder analista, ¿no? Inversión. Por otro lado, sí está la parte laboral, que tiene que ver con los colaboradores, y la parte comercial, que tiene que ver con la innovación y los productos que nosotros prestamos. Pero en este caso, aunque estamos viendo tendencias sobre la dimensión social, yo les diría que, o los invitaría a pensar en que todo esto en un contexto como en el que estamos cambia dramáticamente. Y podrán darse cuenta que no existe hoy una planificación de dimensiones y atributos a largo plazo. Y por otro lado, la expectativa de las personas o de los stakeholders, sobre todo los que son críticos, se centran en estas tres dimensiones. Es aquella que tiene que ver con el espacio de trabajo y con la forma en la que las compañías protegen a sus empleados o a su equipo. Por otro lado está la parte de ciudadanía, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con comportamiento ético y con el uso responsable del poder. Y por último está la parte social, que esto es imaginable completamente en la situación actual, y es el apoyo a las causas sociales y la contribución a la sociedad. ¿Por qué esto es tan importante? Lo quise poner sobre la mesa porque desde nuestra perspectiva estamos en un momento en el que hoy más que nunca cualquier estrategia de comunicación debiera tener un enfoque multi-stakeholder, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento todos los stakeholders se están viendo afectados. Podrán ver en esta diapositiva que en una etapa de crecimiento es completamente o es diametralmente opuesta a la reacción que sucede en cada uno de esos stakeholders básicos, ¿no? Que son los tradicionales: empleados, clientes, inversores, medios y gobierno. Estamos viendo fidelidad de compromiso por parte de los empleados y estamos yendo hacia un punto de menor productividad. Y sí quisiera matizar que la menor productividad no tiene que ver con que la gente deje de trabajar porque quiera aprovechar la situación o pretenda hacerlo porque sí. Recuerden la parte de las emociones. Tenemos a nuestros equipos trabajando desde casa, desconectados de alguna manera de la dinámica habitual de trabajo y por otro lado, expuestos a una turbulencia emocional que viene de la sobresaturación de información, de la carga de información y por otro lado de los sesgos cognitivos a los que están expuestos, ¿no? Y luego traje algunos ejemplos, ¿no? En el caso de los clientes, pues evidentemente habrá un descenso de ingresos, descenso de valor también en la parte de inversores, ¿no? Cuando en una situación natural lo que hay es una inversión y hay un flujo de capital, ¿no? En este caso hay descenso del valor, también por la contracción del mercado. En la parte de los medios, normalmente, si tuviéramos que catalogarlo, pues estamos hablando de un rol de conocimiento y en este caso, pues los medios lo que cambian su papel, ¿no? Y van hacia un lugar de escrutinio. Y por último, pues el gobierno, aunque probablemente esto de regulación favorable, pues no es una característica de los últimos meses, ¿no? Pero si tuviéramos que etiquetarlo o generalizarlo, pues sería en una fase de crecimiento. El gobierno normalmente lo que hace es que facilita, ¿no? Estamos en una regulación que facilita las cosas, pero en este caso iremos a una parte en donde existirá presión fiscal, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades y pueden muchas de estas llevarse a cabo o tienen impacto sobre la gestión de la comunicación? ¿Cuáles son las oportunidades que vemos ante los stakeholders? Pues por un lado, la parte de los colaboradores, reforzar el liderazgo a partir de una comunicación inteligente y eficiente y una correcta toma de decisiones, ¿no? Se trata, el objetivo único en este momento tendría que ser reforzar la confianza y la lealtad hacia los empleados. Con los clientes tener una actitud humana y solidaria en la medida de lo posible que los negocios lo permitan. Evidentemente es facilitar, ¿no? Ser mucho más flexibles. Creo que sin poner nombres hemos visto en las últimas semanas incluso algunas compañías que han endurecido las medidas crediticias, ¿no? O las medidas que tienen que ver con sus productos de cara a lo que se prevé que va a suceder en las próximas semanas, lo cual pues no trae nada positivo. Por otro lado, en el caso de los inversores es mejorar el posicionamiento de la compañía adoptando los cambios que sugiere el mercado. Estaba leyendo casos, ¿no? Para poder compartir con ustedes. Estaba viendo, por ejemplo, cómo hay algunas compañías de delivery que se están adaptando al mercado y están poniendo al servicio de las personas mayores líneas telefónicas, ¿no? Para que justo pues, puedan hacer solicitudes de alimentos, de bebidas, ¿no? De todo lo que se requiere a los hogares, ¿no? Normalmente, pues los adultos mayores, no todos tienen acceso a Internet o no todos tienen la capacidad o el conocimiento para poder
gestionar todo este tema de la tecnología y la SAT, ¿no? La sociedad, esto es obvio, ¿no? Es redundante, incluso es el compromiso con la sociedad. En el caso de los proveedores, reforzar todas y cada una de nuestras alianzas, incluso ser los partícipes de las campañas, invitarlos a colaborar. Y en la parte de medios y líderes de opinión, mejorar los ratios de credibilidad y percepción. ¿Qué pasa con la parte de las recomendaciones? Y voy ya a entrar en lo que tiene que ver con la parte de comunicación. Yo les diría, cuidemos a los colaboradores, estemos cerca de ellos, mantengamos viva la comunicación, la interacción, busquemos los formatos, ¿no? Dentro de nuestra compañía, a mí me sorprende escuchar, por ejemplo, cómo una oficina con 140 personas, como fue la oficina, no es la oficina, una de nuestras oficinas en Brasil, celebró los cumpleaños, ¿no? Como lo hace cada mes. Entonces, eso lo que trata es de incentivar y de mantener el contacto con los colaboradores. Diseñar una comunicación multi-stakeholder, es decir, todo aquello que pensemos tiene que estar alineado, por un lado, en la narrativa, vimos ejemplos de las dimensiones, y por otro lado, tendría que impactar a todos y cada uno de los stakeholders críticos, ¿no? Arrímalo en el hombro, ¿no? Esto puede ser hasta cierto punto sencillo, ya lo hemos dicho, creo que se trata de ser solidarios en este momento. Tiene que haber hoy más que nunca coherencia entre aquello que impacta la construcción, gestión y blindaje de la reputación, que es coherencia entre lo que soy, lo que digo y lo que hago. Hoy más que nunca no pretendamos hacer algo que no somos, ni digamos algo que no hemos hecho, ¿vale? Entonces, eso es otra de las recomendaciones que tenemos. Por otro lado, también diferenciar claramente lo que es una comunicación de crisis y comunicación de riesgos. La comunicación de crisis se activa inmediatamente cuando nosotros estamos ante una situación en donde vemos que la sustentabilidad o la sostenibilidad de nuestro negocio está en peligro. Y la comunicación de riesgos es aquella en la que vamos a tener que actuar independientemente del contexto en el que estemos para alertar e informar a nuestros stakeholders, ¿no? Imagínense, empecemos por los colaboradores, sobre una serie de medidas que se tendrían que tomar. Voy a cerrar con este tema rápidamente. Más adelante, otras recomendaciones, ya lo hablamos hace un momento sobre la comunicación humana. Nosotros creemos hoy, de verdad, fielmente, que la comunicación comercial no aplica en este momento. Lo que aplica es una comunicación mucho más humana y transparente, y lo que aplica es buscar iniciativas que impacten en el corazón de los ciudadanos. Y si las encuentran o las diseñan, comuníquenlas. Y comuníquenlas sin pudor. Hay muchas personas que me preguntan, oye Mauricio, pero ¿tú crees que deberíamos estar comunicando porque tal vez se va a interpretar que estoy siendo oportunista, etcétera? Pues siempre y cuando no haya un interés comercial, ¿no? Ese es lo que me dice a mí, lo que me dicta el sentido común, es que si no hay un interés comercial, no tienes por qué callarte las cosas. Todo aquello que no se comunica es aquello que no existe, o mejor dicho, si no lo comunicamos, no existe a pesar de que exista, ¿no? Entonces, todo aquello que creamos que suma para la situación, para la parte de solidaridad y contexto, yo les diría que adelante, hagámoslo. Comuniquemos sin pudor y comuniquemos con emoción, ¿no? Utilicemos lo que esté en nuestras manos, nuestra creatividad, nuestros recursos. Aquí les traje dos ejemplos que la verdad es que viví en las últimas semanas en primera persona, ¿no? Todavía cuando podíamos estar en la calle, ¿no? Para cosas necesarias. Y no sé si lo han visto, pero por un lado son los mensajes que aparecen en todas las carteleras que están en el exterior de Cinépolis. La verdad es que eso es a cierto punto emocionante. Como saben ustedes, Cinépolis ha tomado dos decisiones muy buenas. La primera es cerrar, ¿no? Todos los cines, incluso lo hizo antes de que el propio gobierno dictara la instrucción de que tenían que estar cerrados cines, museos, centros comerciales, etcétera. Entonces, no solamente tomaron esa decisión, tomaron la decisión también de que aseguran, pensando en que en 3 meses van a estar de vuelta el salario para todos y cada uno de sus trabajadores. Y bueno, han cerrado este capítulo con este mensaje, ¿no? Dice, el cine nos enseñó que siempre hay un final feliz, te vamos a extrañar, cuídate, ¿no? Un mensaje sencillo, claro, contundente, lleno de emoción. Y por otro lado, esta foto también la tomé hace unos días, ¿no? El Hotel Sheraton, que es de María Isabel. Como saben, es uno de los sectores más afectados.
y cada noche está encendiendo las habitaciones que hoy no están siendo ocupadas, ¿no?, por huéspedes, para poder dibujar este corazón en su fachada. Hemos hablado ya de esto, no voy a ahondar, ¿no?, pero todo lo que hagan, inténtenlo hacer con propósito. Creo que hoy todos como personas, como empresarios, como ejecutivos, como empresas, estamos obligados o exigidos a estar a la altura de las circunstancias, no importa nuestra dimensión, nuestra condición ni nuestra capacidad, pero siempre y cuando lo hagamos con propósito, ¿no?, o que encaje en el propósito, tendrá un mucho mayor impacto. Hay muchos ejemplos hoy, seguramente ustedes han visto estos dos que les traigo, ¿no? Por un lado, Grupo Modelo ha decidido reconvertir parte de su operación dentro de las fábricas, ¿no? Y lo que ha decidido es utilizar el alcohol de la cerveza, en este caso de la Corona Cero, ¿no?, la que no se utiliza para la Corona, para poder empezar a producir gel antibacterial. Y por otro lado, este es un anuncio que se produjo el día de ayer. PepsiCo anunció una donación de $5 millones para poder proteger a 70,000 niños en México. Esto lo hizo en alianza con 1 Kilo de Ayuda y con Save the Children, si no me equivoco. Y lo que intenta es asegurar que durante los próximos días estos niños puedan seguir alimentándose. Hay una parte que les comentaba hace un momento en cuanto a cómo han subido los ratios, ¿no?, los niveles de credibilidad en España de algunos grupos de interés, y ese también sería un consejo para ustedes. Piensen en lo que viene. Seguramente en las próximas semanas vamos a ver cómo la situación va a ser mucho más crítica, y piensen que van a surgir héroes. Y esos héroes inmediatos, porque se me viene un inmediato, van a ser los profesionales de la salud. Entonces, justo hace un par de días tenía una conversación con un cliente y le decía, piensa en esto. Piensa en los mensajes de apoyo que van a necesitar estas personas y estás hoy a tiempo para empezar a diseñar una estrategia o una campaña. Es un cliente que está muy ligado a este entorno, ¿no? Y le dije, prepárate porque se va a requerir la comunicación en cuanto a ánimo, en cuanto a fuerza, en cuanto a cariño y reconocimiento, sobre todo a estas personas que van a estar expuestas y que van a estar en la primera línea de fuego. Les comentaba hace un momento que quisiera cerrar con la parte de comunicación de crisis. Son algunos consejos rápidos, básicos, seguramente algunos de ustedes ya están trabajando en ello, los conocen, ¿no? El primero de ellos es planifiquen. Sí es muy importante planificar, eso pasa por trabajar en 3 cosas. Por un lado, definir claramente cuáles son los compromisos, hasta dónde quieren llegar como compañía y como personas, ¿no? La otra es priorizar a los stakeholders. Y por último, visualizar escenarios. Es trabajar desde ahora en todos aquellos materiales, estrategias de comunicación, de contención, de blindaje, basado en los escenarios, y evidentemente todo pasa por pensar en qué es lo peor que me podría, o cuál sería el peor escenario para mi compañía. Conformar el comité de crisis, ¿no?, o activarlo ya desde este momento. Comprender la normativa. Esto es muy importante en el actual contexto, en donde lo que vamos a ver seguramente en las próximas semanas es que va a haber mucho más restricciones, va a haber cambios legislativos. Nosotros dentro de la agencia, desde que se declaró la fase 2, estamos compartiendo con todos nuestros clientes y todo nuestro entorno un reporte diario que está única y exclusivamente enfocado en normativa y cómo está cambiando toda la normativa en cada uno de los estados. Lo comento por si en algún momento alguno de ustedes estuviera interesado en recibir esta información. Es completamente gratuita y forma parte de lo que estamos haciendo para tratar de colaborar. Contacto con pares, muy importante. El poder seguir en contacto con personas que ejercen las mismas funciones o el mismo rol dentro de las compañías nos permiten entender cuáles son las mejores prácticas que se están implementando, al igual que las barreras y las dificultades. Abrir canales seguros con el gobierno. Existe también una saturación en los canales en este momento, y es elegir a las personas adecuadas para poder mantener esta conversación, sobre todo hoy en la que hemos entrado en una fase en donde ya se han declarado cuáles son esos servicios esenciales y críticos para seguir funcionando. Canales de comunicación interna, no voy a andar aquí, es natural, hay que tenerlos bien engrasados, bien definidos, bien engrasados. Dar libertad de acción. Esto significa sobre todo con los colaboradores, independientemente de las medidas que se implementen dentro de las organizaciones, es permitirle a las personas que también ellos tomen algunas decisiones en función de su estado emocional o de lo que creen que es mejor para ellos en ese momento. Nosotros
por ejemplo, como compañía, mucho antes de que surgiera la recomendación del gobierno de trabajar desde casa y se viera esta tendencia de las compañías a irse a casa, pues surgió una primera recomendación que fue toda aquella persona que quiera estar en su casa, ¿no? Que crea que en este momento se siente mejor ahí, sano, mucho más cómodo, lo puede hacer. Con eso me refiero a dar libertad de acción. Y el contexto en el que estamos operando, pues no significa que no establezcamos KPIs y sistemas de seguimiento. Lo que necesitamos es estar monitorizando constantemente lo que está pasando y sobre todo la percepción que están teniendo los diferentes grupos de interés sobre nuestro actuar. Simplemente para diferenciar sobre lo que es riesgo y sobre lo que es crisis. Hace un momento les comentaba que independientemente del contexto, muchas veces como compañías estamos exigidos a trabajar en esta comunicación de riesgos, que simplemente es comunicar medidas, ¿no? Yo les diría, son 4 cosas en las que habría que poner atención desde mi perspectiva, es trabajar mensajes claros y simples. En este caso hay 2 muy claros, ¿no? Quédate en casa, lávate las manos, ¿no? Y es seguir machacando esos mensajes. Es trabajar en la confianza con las personas, es dejar que quien transmite el mensaje sean las personas en quien más confían. En este caso, lo que es natural es las personas quieren escuchar a los expertos, quieren escuchar a las personas de la bata blanca, pero también a gente que es como yo, ¿no? En la que nosotros confiamos, ¿no? En este caso, no lo desechen. Los rumores, la pregunta aquí es, ¿son buenos o son malos? ¿No? Es la pregunta que siempre surge. Yo creo que en este caso son buenos en la medida de que tengan un propósito, que sumen a alguna causa. Un rumor no es malo siempre y cuando lo que nos permita es anticipar o prevenir a las personas de algo que pudiera suceder y que haya un buen cierre, ¿no? Y por último, pensar en cuáles son las nuevas herramientas de comunicación, ¿no? En este caso, yo lo que he visto es, surgen muchos memes, no está mal, ¿no? Que también dentro de lo que es el contexto que estamos viviendo, nos divertamos, la pasemos bien, podamos sonreír. Hay unos fantásticos, la verdad es que lo tengo que decir. Estamos bombardeados seguramente por los memes, pero hay algunos ejemplos, ¿no? Que les traje. Tengo que ser muy sincero con ustedes, no sé si esto, desconozco si surgen desde las propias marcas o es creatividad, es este tipo de creatividad que surge en las redes sociales, pero me parecieron interesantes, ¿no? En el caso de Nike simplemente pide que no lo hagas, ¿no? En el caso de Corona, pues tendríamos que buscar un nuevo nombre. Tenemos ahí el logotipo de Starbucks y por último Mastercard, que lo que nos plantea es justo la distancia. Estoy a punto de cerrar para dar paso a las preguntas. Simplemente el cierre es este. Independientemente de cuál sea la situación, nosotros como profesionales de la comunicación no podemos perder de vista que estamos llamados a ser o a tener un rol muy importante dentro de las organizaciones hoy, y eso es porque somos los guardianes de la reputación, ¿no? Y entonces, en este caso, nuestra misión sigue siendo la misma y tiene que ver con proteger, construir y gestionar la reputación, siendo el activo intangible más importante para una compañía. Y sin más, Ale, yo hasta aquí me quedo. No sé si en este caso quisieras que dejara de compartir el contenido o qué me sugieres. Sí, sí, Mau, muchas gracias. Y damos paso a las preguntas. Muchas gracias. No cabe duda que en esta situación que es nueva para todos, la solidaridad adquiere gran importancia, ¿no? Todos podemos hacer algo quedándonos en casa si tenemos esa posibilidad, pues dando lo mejor que podemos por hacer nuestro trabajo aún en condiciones distintas y como empresas, pues sumando para contribuir a los nuevos requerimientos que surgen en la sociedad. Te voy haciendo llegar las preguntas. Jimena Montes nos preguntó cuáles serían los riesgos. Me parece hacía referencia a los ciberriesgos de los que hablaste al principio frente a una nueva forma de trabajar. Bueno, el más común es el hackeo, ¿no? De la información, ¿no? Y es que las personas, los profesionales del hackeo, ¿no? Puedan entrar a nuestros sistemas y pueda haber robo de información, ¿no? Es a lo que nosotros nos exponemos. Creo que cualquier compañía está preparada con sistemas de ciberseguridad, ¿no? En este caso, pero lo que habría que hacer es incrementar la vigilancia, incrementar los mecanismos que nos permitieran evadir ese riesgo. Insisto, creo que, y lo pongo el ejemplo desde lo que nos sucede a nosotros como compañía, desde hace mucho tiempo estamos preparados para trabajar desde casa. De hecho, nuestra dinámica no ha cambiado en lo absoluto, sobre todo pensando en que llevamos mucho tiempo también con esta tendencia, ¿no? De flex time, de home office, ¿no? Con lo cual todo nuestro equipo, la buena noticia es que están sanos todos y por otro lado están activos todo el tiempo.
estamos trabajando todos desde casa, no paramos, y la tecnología nos permite hacer eso. Pero también hoy el contexto lo que nos exige es hacer todavía mucho más cuidadosos y poner mucho más atención en los mecanismos que protegen toda la información que guardamos dentro de servidores y en nuestras propias computadoras, porque en este caso pues no estamos dentro de la oficina y estamos trabajando en un lugar en donde no cuenta con la infraestructura tecnológica para proteger los sistemas, ¿no? Entonces, básicamente me refiero a eso. Es un tema probablemente un tanto mucho más técnico, ¿no? Pero bueno, es al que habría que poner atención y esa es la razón por la que lo puse también como parte del contexto. Perfecto, gracias. Héctor Aburto pregunta, ¿cuál consideras que será la percepción sobre los diferentes actores? Bueno, respecto al estudio que proyectaste de España. Todavía no tenemos las respuestas para México, ¿cierto? No, y la verdad es que ayer me puse en contacto es algo que yo puedo confirmarles, si te parece, a través de American Chamber, por la relación que tenemos con Reputation Institute aquí en México. Estos datos los obtuve de un estudio que presentó Reputation Institute en Europa, que son los de España, también vi los de Italia, y lo que les podría decir es que los pesos, ¿no? Son prácticamente los mismos, ¿no? Hay algunas variaciones, pero las variaciones se producen debido a las nomenclaturas en cuanto a grupos de interés, pues porque el Estado, la estructura país, ¿no? Pues está hecha de una manera distinta y también va a cambiar en el caso del contexto mexicano, pero creo que la tendencia va a ser esa, ¿no? La tendencia va a ser pérdida de confianza en una serie de grupos de interés, ¿no? Creo que las compañías, debido al escrutinio y al contexto empresarial en el que nos movemos, estamos en la línea entre ganar o perder, ¿no? Y todo dependerá justo de las decisiones que tomamos. E insisto, de que seamos muy conscientes y sensibles de que hoy lo que requiere la ciudadanía, porque son los que hacen ese juicio de valor final, la sociedad, los ciudadanos, los empleados, ¿no? Ellos son los que hacen ese juicio. Sus expectativas están en que las empresas deben colaborar, ¿no? Esto es una cosa muy rara, la verdad es que es muy rara, pero yo siempre he pensado que la reputación es rara porque es nuestra, pero no nos pertenece. Es una cosa muy rara. Tu reputación es tuya, pero no te pertenece, y la mía es mía, pero no me pertenece, ¿no? Y pasa exactamente igual con las compañías. La reputación es un sentimiento, la reputación es un intangible que vive en la mente de una persona a partir de una percepción que se genera a partir de una experiencia, ¿no? O de una historia que tú escuchas de una persona que tiene autoridad para ti. Entonces, creo que hay otros grupos de interés que claramente van a ganar, ¿no? Que son los profesionales de la salud, ¿no? Son los científicos, son los médicos, son las asociaciones, es el búnker médico que va a salir, evidentemente, en caso de que todo esto se complique, yo espero que no, pero son quienes van a estar en la primera línea de fuego, y yo de verdad los invitaría a empezar a diagramar, a dibujar, a pensar en si hoy es pertinente empezar a dibujar una estrategia de comunicación, un relato, una historia que dé ánimos a este grupo. Yo creo que es parte también de lo que la ciudadanía está esperando. Pero insisto, las empresas, creo que vamos a ver la misma tendencia, y está en las empresas tomar decisiones para saltar a un lado a otro, ¿eh? O sea, me refiero a quedarte donde estás y sufrir la caída, o hacer algo y comunicarlo, de verdad no tengan pudor en comunicarlo, para que podamos ganar, proteger nuestro activo, ¿no? Okay. Y asociado al tema de la reputación, Mauricio, aquí comentario de nuestra directora general, Ana López Mestre, también pues está las empresas que ya tomaron la decisión de que sus empleados, digo, de forma muy inicial, ¿no? Que ya sus empleados podían empezar a trabajar desde sus casas, pero también hay empresas en las que esto no es posible. Ciertos colaboradores que están realizando labores que son esenciales, que no pueden quedarse en casa, ¿no? ¿Cómo comunicar este tipo de circunstancias? Bueno, lo primero me voy a ir a la parte operativa, ¿no? De mecanismos, entiendo porque cada contexto es distinto, cada empresa, organismo, institución es distinta, ¿no? Las dimensiones, las condiciones, es más, las condiciones económicas, comerciales de nuestro país son completamente distintas a las de cualquier mercado europeo. O sea, no podemos comparar lo que va a suceder en otros mercados con lo que sucede en México va a suceder, ¿no?
Pero bueno, cuando digo saltar primero a la parte operativa, creo que lo que tienen que asegurar las compañías, independientemente de que esta persona esté en casa o en la oficina, es las medidas de protección. Es qué voy a hacer como compañía para que independientemente de que nos veamos en la necesidad de venir a la oficina, estés protegido dentro del contexto, ¿no? Y lo otro es comunicarlo, claramente. Es ser transparentes en las razones, en los porqués, ¿no? Y utilizar, en este caso, comunicación masiva. Es decir, yo no me quedaría con sesgos, ¿no? Creo que todas y cada una de las personas que laboran dentro de un equipo de trabajo, una célula dentro de una compañía, deben de ser conscientes de todas y cada una de las medidas que está tomando la compañía para todas y cada una de las personas, independientemente de que unos estén en unos esquemas u otros, ¿no? Por eso es que hablaba de la importancia en esta situación de crisis, como parte del modelo, de tener bien engrasados los canales de comunicación, ¿no? El rumor no es malo, siempre y cuando eso sume, pero sí hay que intentar siempre ir por delante y ser quien lidere esta parte de comunicación. Por cierto, me da gusto escuchar que Ana anda por ahí. Y bueno, también las empresas que, más allá de comunicar sus esfuerzos de responsabilidad social, ¿no? Las empresas que están buscando posicionar sus productos que van bien en frente a las nuevas necesidades. Eso por un lado, esta es la pregunta de Antonio Landaburu, y también ¿de qué forma las empresas que están enfrentando o que enfrentarán situaciones pues verdaderamente críticas, ¿no? Empresas que por su contexto y su giro pues van a tener una baja muy importante de las ventas. ¿De qué forma recomiendas que estas empresas puedan comunicarse con sus audiencias? A ver, no sé si estoy entendiendo bien la primera pregunta, pero corrígeme. La pregunta es si deberían las empresas no comunicar, no tener una comunicación comercial. No la estoy entendiendo. Ajá, en un slide ponías que no es momento de una comunicación comercial, sino más de una comunicación empática y solidaria. Pero ciertamente hay empresas cuyos giros, ¿no? En este contexto ofrecen servicios que son muy adecuados para la coyuntura actual. Estas empresas, ¿cómo deben de ofrecer sus productos en este contexto? Bueno, es justo, la respuesta tiene que ver con dos cosas de las que hablé. Por un lado es a la hora de tomar la decisión de comunicar, no comunicar, qué comunico, cuándo lo hago. No sé si recuerdan que hablábamos, uno, emociones, ¿no? ¿En qué momento emocional estamos? Y por otro lado, ¿cuál es la situación de mi negocio? Yo creo que hay compañías que tienen hoy, déjame llamarlo como el privilegio o el beneficio de que justo tienen una actividad o un producto que en este momento es crítico o esencial, ¿no? A mí lo que me parece es que lo que debe de imperar en todo momento es el sentido común y es no tratar de abusar de la parte comercial. Lo otro que yo comentaba es que tal vez para poderlo dejar como muy claro no significa que las compañías tienen que parar su esfuerzo de marketing o que tienen que parar su comunicación comercial. Lo que significa es que hoy los pesos son distintos y la comunicación tendría que ser mucho más humana. Y esto de que sea mucho más humana es por una simple y sencilla razón, y es que todos tendríamos que estar viendo en este momento cómo podemos colaborar, ¿no? Y colaborar no significa vender. Eso no quiere decir que tú no puedas continuar con tu esfuerzo comercial, pero los pesos son otros, ¿no? En este momento, creo que lo que se trata, o lo importante, es no caer en la trampa peligrosa, muy peligrosa, de que nos consideren que somos oportunistas. Oportunistas porque estamos tratando de sacar un partido o tratando de sacar un tajo comercial, económico de la situación. Y por otro lado, porque también tenemos que ser sensibles a la hora de diseñar la comunicación, aunque tenga que ver con comunicación con causa, porque también corremos el riesgo de que por el momento por el que estamos atravesando nos tachen de oportunistas, ¿no? Estoy tratando de aprovecharme de la situación para salir y contar que soy una buena persona cuando probablemente en realidad no lo soy o no lo hago normalmente, ¿no? Entonces, esa es la parte como delgada en donde hay que analizar. Y la otra pregunta que me hacían me parece que tendría que ver con las empresas que van a ver que se contrae el negocio, ¿no? Sí, exacto. Las empresas que están enfrentando situaciones críticas, ¿no? No sé, Bueno, una empresa que vende alimentos, por ejemplo, en la calle, ya no está recibiendo gente que va a consumir, por ejemplo.
Bueno, la realidad es que esos son los negocios que me parece que hablamos, son los negocios que están en contingencia, ¿no? Evidentemente. Pero las claves de la comunicación siguen siendo exactamente las mismas, no importa el giro de tu negocio. Y es, al final, tienes que ir tomando una serie de decisiones basadas en una información, ¿no? Tendrás que elegir cuál es la fuente de información que es la fiel para ti, ¿no? Con la que vas a tomar tus decisiones. Y con base en eso yo te diría, pues las claves siguen siendo las mismas, ¿no? Una comunicación humana, transparente, oportuna, optimista, ¿no? Auténtica. No sé si la pregunta va más hacia la parte de qué pasa si yo tengo que tomar decisiones complicadas en cuanto a, ¿cómo se llama? En cuanto a despedir personas. No sé si va por ahí la pregunta, no la entiendo del todo bien. Pero bueno, yo creo que en este momento de lo que se trata es justo de tratar de, en la medida que cada uno de los negocios lo permita, ¿no? Mantener la ocupación por completo, porque esto va a pasar, ¿no? No sabemos todavía en cuánto tiempo, pero va a pasar y vas a necesitar a esas personas. Entonces creo que de lo que se trata es justo de encontrar cuáles son todas las opciones que tengo para continuar operando, ¿no? Yo en algún momento, si quiere esta persona darme, al final de mi presentación están mis datos, porque tengo algunos ejemplos, ¿no? Del sector restaurantero, de cosas que están haciendo, pero independientemente de eso, es contarlo, no te lo guardes, no permitas que los rumores sean los que gestionen tu situación. Ya estamos sobre tiempo, Mau. Quedan dos preguntas que me parecen muy importantes. Ojalá se puedan quedar para escucharlas y si no, de todas formas, al final vamos a compartir la presentación, incluso el webinar. Mau, una de las preguntas es ¿cómo convencer a los líderes, así está planteada, de mantener una comunicación transparente? O sea, la línea entre transparencia y vulnerabilidad. Wow, esa pregunta es complicada de responder porque, y déjame responderla desde la parte de lo crítico que es que el C-Suite, ¿no? O en este caso el líder máximo de la compañía, esté involucrado en todas las decisiones de comunicación y participe, ¿no? Creo que uno de los grupos inmediatos de interés, independientemente de qué giro tenga tu empresa, todos tenemos equipos de trabajo, entonces creo que el líder tiene que estar altamente involucrado con esa decisión, ¿no? O en esa comunicación, ¿no? El liderazgo más que nunca se debe sentir, ¿no? La parte de la transparencia, ¿cómo convencerlo? Wow, es difícil de responder esa pregunta desde el punto de vista de comunicación, porque normalmente quedamos atrapados en el contexto financiero de la compañía cuando no quieres realmente comunicar algunas cosas, ¿no? Pero en este caso es una situación, es un contexto completamente distinto. Es un contexto, incluso estamos en una situación de crisis. Entonces, en este caso, yo creo que es un tema de sensibilidad hacia los líderes. Muchas gracias. Y la otra pregunta, que en realidad son muchas preguntas que junté, son en relación al trabajo a distancia con los colaboradores. Es decir, en este nuevo contexto que nos impuso, ¿no? Para las empresas que tenían cultura de trabajo a distancia y para las que no, este trabajo a distancia. ¿De qué forma mantener la cohesión del equipo? Si recomiendas, por una parte, hacer algunas dinámicas especiales, cómo evitar ser un jefe controlador, ¿no? En el trabajo a distancia, cómo comunicarle a los colaboradores malas noticias o si la situación se empieza a alargar más de lo esperado, cómo mantener una actitud o cómo contribuir a mantener una actitud positiva en tu equipo, y también si prevés que después de esta contingencia se den cambios laborales y sobre todo organizacionales positivos, que vayan más allá del COVID. Bueno, lo primero es, la primera recomendación es un tanto lógica, ¿no? Y es que no importa que estemos trabajando desde casa, porque es más, yo sé algo que me imagino, es que esto va a cambiar por completo muchas cosas y nos va a incluso abrir los ojos sobre la puesta en marcha de diferentes esquemas y templates o formas de trabajo. Pero bueno, mientras estamos en esta situación, lo lógico es, nada cambia y todo cambia. Es decir,
la forma en la que nos comunicamos dentro del equipo tiene que ser exactamente la misma, utilizando las mismas herramientas, la misma periodicidad y la misma frecuencia. Lo único que cambia es la comunicación sobre las decisiones y las medidas, que en este caso se van tomando todos los días. Y eso no significa que todos los días haya una comunicación, pero se tiene que abrir un canal oficial mediante el cual se vayan comunicando esas medidas. Pero el resto de la actividad es normal. Yo te diría, en mi caso, la interacción con mi equipo es normal. Todos los días es normal. Lo único que cambia es que yo no los veo físicamente, ¿no? Eso es lo que no cambia. Y a partir de ahí sí sentir como la obligación, y yo sé que cuesta un poco por este tema tecnológico, de incluso llevar a cabo algunas cosas que se hacían dentro de las oficinas, ¿no? Te estoy hablando, aunque parezca loco decirlo, happy hours, te estoy hablando de celebrar los cumpleaños todos los meses como lo hacíamos nosotros en nuestra oficina. Nosotros estamos trabajando, al igual que estamos participando con diferentes empresas, estamos trabajando en una serie de talleres y dinámicas y una serie de cursos para que el equipo se mantenga, enganchado a la propia actividad, al rol que tenemos y a la obligación y responsabilidad que tenemos. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, ahorita estamos trabajando en, justo pensando en todo este tema emocional, queremos poner en marcha un taller con un profesional de la psicología para que le dé algunos consejos a nuestro equipo sobre cómo manejar mejor esta situación desde el punto de vista emocional que tiene que ver con el encierro, ¿no? Y yo te diría que a partir de ahí hay una cosa que como líderes estamos obligados a hacer y es muy clara, y es respetar los horarios, porque muchas veces caemos en la trampa de que, bueno, pues como estamos en nuestra casa trabajando, pues entonces todo se empieza a alterar y pues no pasa nada que yo te llame a las 9, 10 de la noche o te mando un correo, estás obligado a contestarme. Digo, fuera de lo que es una situación de urgencia, eso sucede todos los días, no importa el contexto, pero respetar los horarios, porque justo lo que los equipos necesitan es una rutina, ¿no? Y es escapar, y es tener una rutina diaria que implique comer a tus horas, que implique hacer ejercicio, que implique, iba a decir salir, no puedes salir, ¿no? Pero, o sea, que implique muchas cosas. Muchas gracias Mauricio por esta presentación. Muchas gracias a todos por seguirnos. Los invito a quien tenga dudas sobre nuestro círculo de comunicación, escribirnos a comunicación@amcham.org.mx y pues seguir nuestro programa de webinars que se actualiza diariamente en nuestras redes sociales, @AmChamMéxico. Muchas gracias a todos. Posteriormente les compartiremos la presentación. Hasta luego. Muchas gracias.